El día de hoy la clase es la siguiente: el circuito en paralelo. El circuito en paralelo, cuando nosotros decimos un circuito en paralelo, se nos viene a la mente esta imagen que está acá. La imagen clásica, tú lo puedes escribir en Google circuito paralelo y esta es de las primeras imágenes que te van a salir. De hecho, de por sí, ahí saqué esta imagen. Esta imagen es como la más representativa que hay hoy en día en un circuito en paralelo, que tenemos 3 o 4 focos o 3 o 4 resistencias conectadas a una batería. Pues quiero comentarles que para no hacerla aburrida, hemos trabajado en un sistema en el cual les voy a mostrar cómo se mide el voltaje en una resistencia, tanto en configuración paralelo y en una configuración en serie. Así que les voy a poner por acá la imagen. Ya vamos a activar la cámara, aquí está. Como podemos observar, tenemos por acá lo que es la conexión de las resistencias en serie. Tenemos una atrás de otra. Esta es una resistencia de 100K, si ustedes observan es café, negro, amarillo. Y tenemos la conexión en paralelo de estas otras dos resistencias, que son una resistencia de un bajo valor. Entonces vamos a hacer la prueba, le vamos a agregar voltaje, vamos a ocupar nuestro multímetro para ir rastreando cómo se va comportando lo que es la resistencia con respecto al voltaje, y eso es lo que vamos a ver en taller con respecto a la práctica que hemos tenido. Regresamos a la página principal. Esto es, si me preguntan ¿para qué me sirve a mí conocer un circuito en paralelo o cómo funciona? Quiero comentarte que el circuito en paralelo es uno de los principales circuitos o diseños que uno en la materia electrónica debe de conocer, porque el circuito en paralelo se comporta de varias formas. Por ejemplo, si tú pones una resistencia en paralelo, tú tienes una resistencia total, o sea que las resistencias no se suman, pero hay una fórmula para poderla calcular. Pero la resistencia cambia con respecto a los elementos, pero el voltaje se mantiene. Ojo, en paralelo el voltaje se mantiene. Pero ¿qué pasa si pones en paralelo un segmento de batería? El voltaje se mantiene, pero ¿qué es lo que cambia? Cambia el amperaje, o sea, la capacidad de él de poder demandar carga. Entonces, por eso podemos conectarlos, las resistencias y las baterías, en paralelo. Y eso ocasiona, ojo, óigamelo bien, ocasiona que el voltaje sea igual, pero en resistencia cambia el valor y en amperaje también amplificamos el valor. O sea que le damos un plus más. Pero ¿qué pasa con el circuito en serie? Si nosotros ponemos en serie la resistencia, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un divisor de tensión, o sea, estamos reduciendo el voltaje que tenemos en la entrada, porque la resistencia, como sabemos, es como una retención del flujo de electrones, la cual nos hace que el voltaje se vaya reduciendo con respecto a los elementos que vayamos conectando. Pero ¿qué pasa al contrario si nosotros conectamos baterías en serie? El voltaje se va sumando. No tenemos que confundirnos, porque baterías o el voltaje es en DC, es un voltaje de tipo pasivo, no oscilado, perdón, del tipo activo, no oscilado. Porque ¿qué pasa si ustedes conectan dos fuentes de computadora en serie? El voltaje nunca se les va a sumar, pero si las conectan en paralelo, lo que va a pasar, o en sistema redundante, lo que va a pasar es que ustedes van a tener una mayor capacidad de soporte de corriente, o sea, van a tener una mayor capacidad de corriente con las baterías. Ajá. Bueno, tenemos aquí una pregunta por el momento. ¿Es posible tener una configuración en serie y encontrar un equivalente en configuración paralela? Sí, a ese se le llama circuito mixto. Es un circuito que consta tanto de la configuración en serie y la configuración en paralelo. Lo vamos a ver en la próxima clase, porque la clase número 7 se va a llamar circuito mixto. Ya vimos la serie y ahorita estamos viendo la paralelo, y el otro lo vamos a ver mixto. Y vamos a empezar a desarrollar la guía. Tenemos en nuestra aula virtual el primer ejemplo. Esto que ustedes ven acá es la configuración en paralelo. Tenemos que la entrada A y la entrada B, o sea, tenemos dos puntos. Y de esto que tenemos aquí, este puntito amarillo, se le llama nodo, que es la unión entre dos elementos en un solo punto. Entonces tenemos el nodo A y el nodo B. Entonces tenemos
que para calcular la resistencia total, aquí está el ejemplo, tenemos que RT, que significa resistencia total, va a ser a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la sumatoria de la resistencia 1 por la resistencia 2. Entonces vienen ustedes y me dicen, bueno, esto es lo aburrido de la electrónica, estar viendo números. Pues quiero decirte que aunque te parezca aburrido, cuando llegas a cierto nivel en electrónica te tienes que aprender este tipo de fórmulas porque te sirve mucho para reparar, por lo menos para las personas que ven radiofrecuencias o para las personas que trabajan en radiocomunicaciones. Tienen que tener en cuenta mucho este tipo de fórmula básica, porque ese tipo de fórmulas te ayudan bastante a calcular tanto antenas, te ayudan a calcular tanto lo que son mallas de protección, te ayudan a calcular tierras, te ayudan a calcular un montón de cosas. Si tú eres un técnico que luego de estar viendo esto y lo pasaste solo por pasarlo y te dedicas a otro tipo de profesión, pues qué bien, qué bueno, me parece. Pero si en el transcurso del tiempo vas avanzando, porque yo te lo digo que a mí me pasó, yo pasé todas estas materias cuando yo estaba estudiando y no me importaban, porque a mí lo que me importaba era reparar y ganar dinero. Pero llegas a un punto que cuando ya no reparas equipos convencionales, llámese televisores, llámese radiograbadora, llámese planchas de pelo, etcétera, etcétera, y empiezas a reparar equipos más profesionales, todo este tipo de fórmulas te funcionan y te sirven, porque por ejemplo tú tienes la resistencia total, y esa resistencia total, si tú lo aplicas a una sección de dos antenas emitiendo tanto para el norte y el otro para el sur, tienes que calcular el distribuidor, y el distribuidor lo calcula con respecto al valor de las dos antenas, porque si pones una sola antena con un solo distribuidor y conectas una segunda, ya no te transmite, sino que te genera un rechazo. Entonces esta es la base para que tú puedas venir y comprender muchas cosas más adelante. Así que te recomiendo a las personas que nos están viendo que presten atención a este tipo de temas. O sea, ahorita no les va a solucionar la gran cosa, pero más adelante es la base para que ustedes puedan conocerlo. Ahora, les voy a decir, un circuito en paralelo basado en resistencias tiene dos tipos de fórmulas. La primera es la resistencia que podemos ver cuando hay dos en paralelo. Cuando hay dos en paralelo ocupan esta fórmula. Pero cuando tienen 3 o n cantidad de resistencias en paralelo ya no pueden ocupar esta, tienen que ocupar otra que la vamos a ver más adelante. Ahorita ustedes pueden observar, este es el ejemplo, resistencia 1, resistencia 2, al hacer ya a sustituir la terminología por valores ya específicos, 1000 por 150 sobre 1000 sobre 150, al final les viene dando la resistencia total. Es por eso que aquí tenemos en morado la resistencia total, y la resistencia total es de 130.43 ohmios. Ok, ¿qué pasa con la conexión en paralelos en la batería? En la batería nosotros tenemos que cada batería son 1.5 voltios. Si ustedes la suman o la ponen las baterías en configuración en serie, ese voltaje se va a sumar y les va a dar 4.5 voltios. En el anterior video vimos cuando sumamos dos baterías y nos daba una cantidad mayor. Ahora, si ustedes la ponen en paralelo, el voltaje va a ser el mismo. Entonces, aquí tenemos una configuración de resistencias en serie, porque a mí me interesa que ustedes aprendan esto. Cuando las resistencias están en serie, se comportan diferente a en paralelo. En esta opción que ustedes tienen acá, pueden ver la R1 y pueden ver la R2 y tienen el BCC2. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos haciendo un arreglo o un divisor de tensión. Para ello vamos a comprobar lo siguiente. Nos vamos a ir a la práctica de taller. Así que vamos a lo más importante. Y lo más importante es la práctica de taller. Así que voy a práctica de taller. Por aquí voy a activar la cámara. Ahí está. Ahí estamos en la cámara. Vamos primero a lo más importante de todo esto. Vamos a ver qué es el divisor de tensión. Voy a agregar aquí el divisor de tensión. Si observamos en esta parte de acá, tenemos lo que es la configuración del divisor de tensión, el que tuvimos en nuestra aula virtual. Bueno, estamos viendo acá
lo que es la configuración de un divisor de tensión, cómo se comportan las resistencias en serie cuando lo trabajamos con voltaje. Y después tenemos aquí también esto que están viendo aquí, esto es lo que tenemos en la parte superior derecha, es un divisor de tensión. Y esto otro que tenemos por acá es un arreglo de resistencias en paralelo, que le vamos a agregar voltaje. Y vamos a ver cómo se comporta el voltaje con respecto a la resistencia. Bueno, vamos a medir. Tenemos nuestro multímetro en la escala de voltaje DC, que son 20 voltios DC. Yo a él le estoy ingresando 5 voltios. Vamos a medirlos para que ustedes vean que esto es real, no fake. Aquí está. Y para que no me salgan con el video, no lo sé, Rick, parece falso. Estamos trabajando 100% real. ¿Qué dice la fórmula del divisor de tensión? Que si nosotros tenemos la R1 sobre la R2, al ponernos en medio en la unión, o sea, si nos ponemos en el punto nodo, que el punto nodo es este, vamos a tener un segundo voltaje. En este caso tenemos un voltaje de salida. Entonces, si me dicen, amigos de Ritza, ¿para qué me sirve eso? Pues te quiero comentar, hay muchos circuitos que para tener voltajes de referencia ocupan este tipo de configuración, y lo ocupan para lo siguiente: por cuestiones de espacio, por cuestiones de costos y para evitarse reguladores, ocupan un arreglo de resistencias para tener voltajes de referencia en los integrados. Hay muchos integrados que cuando los que ya reparan de un nivel más o menos intermedio, los que ya reparan y saben cómo interpretar un diagrama, hay voltajes que dicen voltajes de referencia y viene por medio de arreglos. Esos arreglos son dados por unas resistencias en serie o en paralelo. En este caso, si nosotros nos vamos a esta página, que le vamos a dejar abajo en la descripción, le estoy agregando que la resistencia 1, que es esta, tenemos 100 kilo ohmios. La resistencia 2, otros 100 kilo ohmios. Entonces el voltaje de entrada son 5. El voltaje resultante en este punto del nodo tiene que ser 2.5 voltios. Eso es la teoría. Vamos a ver la práctica. Tengo aquí mi voltaje de entrada. Mi voltaje de entrada son 5 voltios. Observen. Este punto con este es el punto de convergencia entre las dos resistencias. Entonces voy a medirlo con mi punta positiva. Y observen, tengo 2.6 voltios. O sea que se está cumpliendo la teoría. Obviamente la teoría no va a ser 100% exacta con la práctica. En la práctica me está saliendo que son 2.6 voltios y en la teoría me sale 2.5 voltios, que es esto que tenemos por acá. Entonces la teoría sí se está cumpliendo. Voy a lo siguiente, voy a desconectar mis contactos de voltaje y lo voy a conectar directamente a las resistencias. Lo voy a conectar a la resistencia. ¿Qué pasa? Si ustedes pueden observar, tanto las dos resistencias de este valor son iguales, como las resistencias que tengo acá no son iguales. Y cuando estamos en paralelo les voy a demostrar que si estas son iguales, ustedes pueden decir, como son dos resistencias iguales, por eso da ese efecto. Pero ahorita estoy configurando mis resistencias de diferente valor en paralelo. O sea, el voltaje se me tiene que mantener idéntico en los dos puntos de las resistencias, aunque sean diferentes. Observemos por acá, lo voy a medir de esta forma. Observen, espero no tapar. Observen, tengo 4.5 voltios en esa resistencia. Me voy a pasar a mi otra resistencia que está en paralelo. Observen, 4.5. Y el valor de las resistencias es totalmente diferente. O sea que ahí se cumple la ley que dice que el voltaje en paralelo es igual, pero el voltaje en serie es diferente. Así que ahí se cumple una de las leyes de los grandes sabios de la electrónica. Por acá preguntan, ¿qué pasa con la potencia en las conexiones serie y paralelo? ¿Qué pasa con la potencia? ¿En qué aspecto? No sé. Si tenés un circuito y, por ejemplo, tenés las resistencias, tres resistencias en serie y tenés X potencia, ¿qué pasaría cuando esas son puestas en paralelo? La potencia
la fórmula de la potencia es igual a potencia igual a voltaje por corriente. Esa es la potencia. O sea, que si tú tienes un circuito en serie, vas a ir reduciendo la potencia porque se va reduciendo la capacidad de corriente y se va reduciendo la capacidad de voltaje. Pero si tú tienes un circuito en paralelo, ya vimos que el voltaje se mantiene igual y la corriente es como amplificada al mismo tiempo, pero no se llama amplificación, sino que podemos tener más demanda de corriente. Así que eso viene siendo. Ahora al contrario, porque en serie, digamos, tú tienes una batería, en serie se suman. Pero yo creo que con eso resolvemos la pregunta. Sí, sí, claro.